Os voy a presentar a Eva Leoz. Eva ya la conocéis, pues que es colaboradora de UNAD de otros años. Eva es periodista, es experta en comunicación digital, coaching social y también, como he comentado, colabora en UNAD en nuestras redes digitales. Cuando quieras, Eva. Hola. Bueno, muchísimas gracias y os voy a agradecer estos minutos de atención, aunque estamos un poquito cansados y cansadas, porque bueno, pues la idea que tenemos con hacer estas conclusiones es recoger las claves y las principales ideas que han ido saliendo y así nos las llevamos todas bien puestas arriba y así ya nos lo llevamos para continuar con este trabajo. Por situar y por recoger, hemos hecho ya, estas son las 5ª jornadas, entonces unos breves datos de cuál es la magnitud actual del problema y la situación, ¿no?, de la lucha. El último informe de UNICEF, que ha publicado hoy mismo, nos habla de que son 200 millones de niñas y de mujeres que son víctimas de la mutilación genital femenina a día de hoy. El registro actual es que esta práctica se realiza en 30 países. También es verdad que la mitad de las afectadas viven en 3 países, Egipto, Etiopía e Indonesia. Sin embargo, si algo ha quedado claro en estas jornadas y queremos seguir recalcando es que este es un problema de derechos humanos que nos afecta a todo el mundo, debido a los procesos migratorios. También en España, y como hemos venido señalando, no es ni un problema residual ni menor, es un problema muy importante que también nos afecta aquí. Buenas noticias, hay avances, los hemos ido conociendo. Cada vez son más los pueblos y las localidades que se suman públicamente al rechazo de la mutilación genital femenina. Desde 2008, más de 15.000 comunidades y distritos en 20 países han declarado públicamente el abandono de esta práctica, 2.000 el año pasado. Además, 5 países han aprobado leyes que la penalizan, la práctica. Aquí hemos conocido además el posicionamiento de Egipto, de Guinea, Bissau, de Nigeria y de Burkina Faso. Los datos también indican que la desaprobación es generalizada, que estos progresos existen, pero que no es suficiente. ¿Por qué? Debido al crecimiento de la población, entre otros factores. Debido al ritmo actual, el número de niñas y mujeres sometidas a la mutilación genital aumentará considerablemente en los próximos últimos años. Conclusión, debemos incrementar los esfuerzos para eliminar esta práctica. Gobiernos, líderes, comunidades y profesionales de la salud, de la educación, de las ONGs y, desde luego, del ámbito de la comunicación, que era el tema central de estas jornadas. Entonces, ahora voy a ir bajando brevemente, pero un poquito al detalle, precisamente de este ámbito de la comunicación, de cuáles son las claves que se han ido dando para avanzar desde la comunicación, usando la comunicación como herramienta. Pues lo que se ha demostrado, me parece, es que efectivamente que el potencial de los medios de comunicación y de la comunicación es muy grande, porque estamos hablando de una transformación sociocultural, de un cambio de mentalidad y de un cambio de creencias. Como hemos visto hoy, las leyes son súper importantes porque son el marco, pero a partir de ahí, como decía nuestro compañero en la última intervención, se trata precisamente de convencer, de hablar, de conversar, de esa voz. Y ya en sí mismo es una acción. Entonces, desde ahí la comunicación es fundamental. ¿Y de qué se trata? Primero, de romper el tabú y el silencio. También es algo que se ha dicho constantemente. Es un tema sobre el que hay silencio, que es un tabú. Entonces, la comunicación fundamental para romper esta primera barrera. Segunda barrera o segundo reto, generar conciencia. Hay desconocimiento, ahora lo vamos a ir viendo, pero es otra de las claves. En realidad hay gran parte que se desconoce, entonces aportar información. Y luego ese convencer, ese autoconvencimiento, ese cómo argumentamos, desde dónde hablamos para que las personas que la llevan a cabo se convenzan y la rechacen y lideren el rechazo y el abandono, que al final este es el último objetivo de todo lo que estamos hablando, el no y el abandono de esta práctica. Como se dijo una frase, lo legal es importante, pero el convencimiento es lo que transforma. Así que la clave principal que todos se ha ido comentando y desgranando es un tema de responsabilidad y de compromiso. Cada uno y cada una en su ámbito. Los medios de comunicación en su ámbito, las ONGs en su ámbito, los gobiernos, cada uno y cada una en nuestro pequeño ámbito. Es un tema de que lo asumamos como una responsabilidad propia y nos complementamos desde nuestro área de acción con ello. Entonces, los medios de comunicación son agentes sociales y son
son responsables, son titulares de esta responsabilidad. Entonces, los medios de comunicación lo que tienen que hacer es, como en general, es un servicio a las personas, despertar conciencias a través de la información, empoderar, visibilidad e integrar a las personas y apoyar también al despertar y a esa concienciación del resto de agentes, de los gobiernos, de las instituciones. Entonces, ahora apuntaré brevemente unas claves y unas reflexiones respecto a la comunicación que creo que han salido, ¿no? Por un lado, se hablaba de la ignorancia, de sus efectos devastadores. O sea, hay un tema que es principal, que es de desinformación. O sea, muchas de las personas que lo ejercen simplemente no saben las consecuencias de lo que están haciendo. Entonces, hay un primer reto de comunicación que es informar de las consecuencias de la salud, aportar información científica. Muchos tampoco saben que existen las leyes, entonces es que llegue esta información. Hay leyes, hay reglamentos, hay penas, que llegue esta información a donde tiene que llegar. Y ese cómo llegue también es importante. Otro punto de la desinformación, lo que hay es información errónea. Entonces este sería como el otro reto. Por un lado, cuando no hay información, aportarla, y cuando hay información errónea, desmontarla, por así decirlo, proponer otras miradas, ¿no? Hemos hablado todo el rato de pretextos, hablábamos del pretexto de la religión y de otros pretextos. Entonces, parte de esa información errónea, y además lo decía Nieves, y lo decía el compañero, es entender desde dónde se hace esa práctica para desde ahí convencer, desde ahí comunicar. Entender que se hace desde el amor, desde que se cree que es lo mejor para esas niñas y para esas mujeres. Y refutar desde ahí, refutar el tema de que estar asociado a la religión, refutar de que todo es igual, ¿no? Conocer cada situación, cada país, cada zona, cada etnia, las razones de cada uno de esas comunidades y poner el discurso sobre esas informaciones erróneas o posiblemente erróneas de cada uno, ¿no? Y luego he puesto el silencio como desinformación, ¿no? Que también se ha ido comentando el tema del silencio, y es lo primero, es hablar, que no sea un tema tabú y que salga de esa esfera privada, también incluso dentro de entender que hay culturas que va a ser así. Entonces es cómo vamos a romper eso, ¿no? Y ayer conocimos experiencias maravillosas, ¿no? Como esa radio que informa y que además abre un teléfono para que llamen, para que denuncien, para que conversen, ¿no? O ese ir a los pueblos para hablar, ¿no? Entonces vamos a empezar a hablar igual de consecuencias de reproducción sexual, pero luego sigamos hablando, porque ya en el hablar va a ir pasando las cosas y se va rompiendo ese silencio para ir aportando esos otros niveles de información y de vamos a hablar de esas creencias que tenemos. Entonces, ese es por un lado el apartado desinformación, que es la comunicación tiene un gran reto en esos tres niveles. Y luego es lo importante también tener todos claro qué hay detrás de este silencio, de este tabú, de estas informaciones erróneas o de este desconocimiento. Entonces, otra cosa que se ha dicho es que lo que está debajo es el machismo y el patriarcado, que es una mentalidad que subyace luego a todo el resto. Es transversal, por eso se pueden dar en diferentes regiones, culturas, religiones, porque lo que está debajo es que esto es una práctica que desde el principio y ahora lo que sigue queriendo es anular a la mujer y a su sexualidad. Entonces, como se ha comentado, al final esto es lo que estamos hablando, es de un tema de justicia, de derechos humanos y en concreto de derecho a la salud, a la sexualidad. Y algo que se ha dicho constantemente, a creer en la capacidad de las mujeres de decidir por sí mismas. Y en la comunicación usarlo también para eso, para aumentar esos derechos y esas libertades. El otro, desde dónde tenemos que entender qué está pasando, es eso, que es un tema global y que nos afecta a todos y a todas, y que afecta allí, pero también nos afecta aquí. Y que afecta a las mujeres, pero afecta a los hombres. A mí es otro discurso que me ha parecido muy interesante, ¿no? Decir, sí es cosa de hombres y sí es cosa de mujeres, es cosa de todos y de todas. Y luego ese otro desde dónde es la interrelación con la pobreza. No podemos entender tampoco por qué cuesta tanto erradicar este fenómeno o esta práctica si no entendemos también que cae en un contexto de pobreza y de que esta práctica se mantiene porque se entiende como un acceso a recursos. Es un acceso al matrimonio, es un acceso a pertenencia social o las propias mutiladoras es su forma de vida. Entonces,
además de ese cambio de creencias, evidentemente tenemos los gobiernos y la comunicación tiene que ir facilitando esa educación y apostar por la calidad de vida, como comentaban ahora en Guinea, ¿no? Ir en esos flancos combinándolos, porque si no, nunca se va a terminar de erradicar, por mucho que el discurso esté bien armado y llegue, etcétera, etcétera. Entonces, una vez que más o menos, ¿no?, vemos los ámbitos del desconocimiento o del conocimiento erróneo, vemos eso que está subyacente, transversal, a nivel de comunicadores y de comunicadoras, de periodistas, es importante el desde dónde, el cómo comunicamos, no tanto el qué, que también es muy importante, es lo que estamos hablando, pero el cómo, al final, probablemente quizás sea una de las grandes claves, uno de los grandes retos. Porque se ha venido denunciando en estos 2 días que no podemos comunicar desde la mirada occidental, o esa mirada occidental como de superioridad, ¿no? o de yo sí sé, tú no sabes y yo te lo vengo a contar, ¿no? O desde mi cultura es la que está avanzada y en cambio la tuya es la de las prácticas de la barbarie y yo te vengo a contar cómo se hace y tú escúchame, ¿no? Desde ese cómo, al final, cuando difícilmente vamos a ser escuchados o va a haber esa escucha, ¿no? Entonces, cambiar, y esa es una mirada que nos tenemos que hacer nosotros y nosotras para ver desde dónde y cómo estamos comunicando. Entonces, la idea y la clave es hacerlo desde la igualdad, desde el respeto y desde mi propia responsabilidad y compromiso. Entonces, y que estamos en un plano de colaboración. A mí me ha gustado mucho esa idea que han dicho ahora el embajador de Guinea de dame los recursos, dame la información y luego yo voy a saber el que mejor cómo comunicarlo, ¿no? Cómo adaptarme a ese contexto que yo sí lo conozco. Entonces, probablemente quizás esto fuera algo como sencillo y muy práctico, pero esto está en ese cómo nos situamos en la comunicación. Los escenarios, pues también tener en cuenta que son muy diferentes, ¿no? El dónde de la comunicación. No es lo mismo comunicar en el país de origen que comunicar aquí en España o en Europa, en los lugares de destino. No es lo mismo comunicar en zonas rurales que en zonas urbanas. Y en ese sentido, los medios de comunicación lo mismo, tienen que conocer a sus audiencias y saber cuál es el objetivo de comunicación y su audiencia en cada uno de los ámbitos. En ese un paso más de ese cómo comunicamos, se denunciaba ayer cierta unidireccionalidad de la comunicación, ¿no? Una vez más, yo te vengo a contar. Entonces, ese es otro de las claves que hay que romper. El punto de partida es la escucha, el aprender y el primero te voy a escuchar, te voy a comprender y desde ahí vamos a iniciar el diálogo. Como ayer también comentaban en ese programa de radio, ¿no? Es tender puentes, es dar voz, es ser canal de comunicación, es crear los espacios, porque las conversaciones van a transformar en sí mismo. O sea, el lenguaje ya va a ser acción. Como comentaban ayer, simplemente por hablar, por romper ese silencio, ya hay sanación, ya están pasando cosas, ya en esa gente que comunica ya vamos a estar haciendo un impacto. Y ahora ya entrando un poquito ya en los cómo de esa comunicación, pues ha sido una constante el que estamos comunicando desde estereotipos y desde prejuicios, ¿no? Entonces, conciencia cuando vayamos a hablar de tener esa responsabilidad de estar muy con la realidad y con las personas de las que estamos hablando. Y evitar el sensacionalismo, la simplificación y el estigma, que también es otro de las tendencias que se han venido denunciando. Entonces, ¿cómo salir de esa posición desde la que se hace esa comunicación ineficaz y cómo irnos? Pues nos han ido dando claves, ¿no? Romper, por ejemplo, esas narrativas esos roles de víctima, de cómplice, ¿no? de verdugo y o sea, superar esos prejuicios e ir más a historias de esas personas normales, entre comillas, que están haciendo la labor. Dar voz, constantemente salió ayer y ha salido hoy, dar voz a las protagonistas, que son las que realmente saben de lo que están hablando, que tienen esa autoridad moral y que son, ¿no? las que pueden convencer. Entonces, desde la comunicación, una vez más, ser canales, ser facilitadores de que ellas sean protagonistas de su propio cambio y que sean las que comuniquen también en sí mismo. Entonces, esa polifonía y ese dar voz son claves también para superar ese desde dónde.
Y ya por acabar, esto ha sido un poquito reflexiones en torno a medios de comunicación o a nuestro papel activo de comunicadores y comunicadoras. Y la última es un poco desde las ONGs, de las instituciones también, qué papel se puede jugar. Ayer también reflexionamos sobre eso. Entonces, a mí me gustó mucho esa idea de ser aliados, de estar, ¿no?, formar un equipo también en la comunicación. Lo mismo que hemos dicho que tenemos que entender la realidad de las comunidades de África o de las personas para comunicarnos con ellos, pues también quizás es importante que entendamos la lógica de los medios de comunicación, la situación de los periodistas que tienen como su propia crisis, ¿no? Y simplemente para entenderla y saber accionar desde ahí. Entonces, entendiendo que también los medios están en un desconocimiento, en falta de tiempo, en falta de apoyos, decían ayer, el periodista puede querer, el editor se lo tira porque tiene sus lógicas de mercado. Pues las ONGs o las personas que queremos lanzar estos mensajes sabemos que también que esa es su realidad y entonces cómo nos dirigimos a ella desde ahí. Y conocimos ayer iniciativas muy interesantes como la de inmigracionalismo, que hablaban, ¿no?, de tener ese papel de asesores y asesoras de alguna manera. Es decir, si yo veo que estáis haciendo una comunicación que no está en esto que estamos hablando, te puedo llamar y te explico, ¿no? Te explico desde la humildad, te explico para ayudar, para sumar fuerzas, no para juzgarte y para decir qué mal lo estás haciendo, etcétera, sino para, oye, si te falta el conocimiento, yo tengo el conocimiento y te lo ofrezco, ¿no? Si te falta la fuente porque no tienes tiempo, yo te la ofrezco. Y ellos decían, ¿no?, les facilitamos acceso a la fuente para esa polifonía, ¿no?, para que tengan acceso a las protagonistas. Y eso sería reactivo, pero bueno, pues proactivamente también lo mismo, sacar el tema, explicarlo y ser facilitadores. Y luego a nivel de canales ya rápidamente pues que seamos creativos y creativas y que usemos todos los canales, ¿no? Era muy interesante, pues es decir, pues si la radio funciona, usemos la radio. Las redes sociales, por ejemplo, decían para llegar a la juventud, pues también usemos esos canales, ¿no? Entonces, desde una misma unidad de mensaje y desde un mismo objetivo vamos a innovar y vamos a usar todos los canales a nuestra disposición. Y ya para acabar, pues esas claves, ya está. Nuestra película, la música. Ay, no, que te decía que aparte de las radios, claro, el la cine, música. efectivamente, ¿no? Esto es si estamos ante un reto de cambio cultural, usemos todos los medios culturales para expresar, ¿no? Para expresar esta misma idea, pues desde lo emocional, desde la información, desde el cine, desde la música, todo va a sumar en ese sentido, efectivamente. Así que nada, termino ya con esas últimas ideas, que eso es comunicar asumiendo nuestra responsabilidad, comunicar sin alarmismo, con información, rigor, polifonía y a través de los protagonistas y las protagonistas, y que es un problema de todos, que es un tema nuestro, que nos afecta a todas como sociedad. Y termino con una frase de Rosa María Calaf que me gustó mucho ayer, que es que en este mundo hay muchos mundos, todos están en este y todos somos responsables. No se puede mirar hacia otro lado y que nadie pueda decir que no lo sabía. Tolerancia cero con la mutilación genital femenina. Muchas gracias. Muchas gracias, Eva. Bueno, ahora vamos a hacer la clausura de la mesa y para eso invito a Ana María Pérez del Campo y Ana Buñuel a que suban y me acompañen. Mientras ellas llegan, yo creo que voy a aprovechar este momento. Vamos deprisa porque sabemos que nos queremos ir todas a comer, pero vamos a cerrar esta jornada con el corto de Mariamma. Queremos que cuando os marchéis nos dejéis la hoja de evaluación y que nos evaluéis precisamente qué os ha parecido estas jornadas. Por favor, no os llevéis los cascos, como ayer, que hay varias personas que se dejaron el DNI y se llevaron los cascos. Quería agradecer sobre todo al Museo Reina Sofía, a la gerencia del museo específicamente y a su gerente, la labor que han hecho para poder estar ayer y hoy todos y todas aquí. Es un espacio muy importante. Como sabéis, las organizaciones de mujeres y las de familias tenemos pocos recursos y este espacio realmente no es fácil, no es asequible para nosotras. Gracias a Fátima Morales hemos conseguido estar aquí estos 2 días. También quiero agradecer a Imagen en Acción, que es una ONG que colabora en la fotografía, su participación y ayuda en estas jornadas. También, por supuesto, a Isadora Duncan, que es una organización miembro de UNAV y que ha estado en toda la parte del streaming, sonido y toda la parte técnica. También a los traductores de Conrade, que han estado estos 2 días, y también a los que han venido hoy ayudando.
Y bueno, creo que no me queda ningún agradecimiento al público, por supuesto, a todas las personas que habéis estado aquí. Bueno, presentar a Ana María Pérez del Campo es difícil porque sería muy extenso. Voy a hacer muy brevemente, Ana, decir que Ana María, entre todo lo que ha hecho, es una activista, es una feminista del movimiento asociativo de mujeres en este país. Aparte de una política de raza, que no se ha dedicado a la política porque no ha querido, pero la lleva en la sangre, la lleva en la raza. Bueno, es nuestra secretaria general en este momento, pero también ha sido presidenta de UNAV, pero sobre todo es la ideóloga, es la miembro fundadora, que está todavía al pie del cañón después de 28 años en nuestra organización, que se dice pronto, pero tiene su mérito. Ana María es también la presidenta de la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas. Y luego también quería agradecerle especialmente a Ana Buñuel, que nos acompañe hoy en la clausura de estas jornadas. Sé que ha tenido unos días de mucho movimiento y mucha actividad, pero ha querido estar con nosotros desde el principio. No está incluso en el programa porque no pudimos asegurar cuando hicimos la impresión de que ella iba a poder venir, pero ha hecho un esfuerzo para estar con nosotros. Ana Buñuel es directora general de Igualdad del Ayuntamiento de Madrid. Lo hago muy breve, muy rápido vuestra presentación para daros el espacio. No sé cómo os habéis organizado. Ana María primero, como queráis vosotras. Como tú quieras. Si queréis, yo simplemente, y por dejarte, yo creo que tenéis la primera y la última palabra. Buenos días a todas y a todos y daros una vez más las gracias y la enhorabuena por dejarnos este pequeño minuto, vamos, fuerísima de plazo y ni más menos que aburriros, por dejarnos participar en estas jornadas y en este momento para mostrar nuestro apoyo, transmitir el saludo y el apoyo de tanto la alcaldesa Manuela Carmena como la delegada del área de equidad, Marta Higueras, porque este tema nos parece importantísimo, tanto por la incidencia que tiene en la vida de muchísimos millones y miles de mujeres, tanto fuera como en nuestro propio país y quizás en nuestra propia ciudad. Es, como ya se ha dicho, un tema grave por lo que pueda suponer y supone para la salud y para la sexualidad de muchísimas mujeres y tenemos que estar en esa atenta escucha, como hemos oído en las conclusiones, educar y convencer para poder vencer en un tema tan grave, ¿no?, y tan importante. Con lo cual yo creo que queremos el detalle de las conclusiones, vuestras reflexiones, nos interesan mucho con todo lo que aquí se ha debatido para iniciar también un trabajo junto con vosotras y poder apoyar para avanzar en este campo. Yo no tengo más que decir, más que daros las gracias por poder apoyaros en este trabajo. Gracias. Muchas gracias. Ana, eso es casi un compromiso político, entiendo. Sí, sí. Te has caído porque te hemos tomado la palabra. Bueno, antes de clausurar, tengo que decir que UNAV, una vez más, cumple con la función que se estableció hace más de 20 y tantos años y que consistía en transformar el mundo de las mujeres, la situación de las mujeres, porque estamos hablando de la mutilación genital femenina, que nos afecta a las mujeres, no solamente a las mujeres de los países africanos, allá donde se produce el delito, porque es importante las palabras, es sumamente importante. Alguien entre las personas que han asistido lo han dicho. Cambiar es modificar el lenguaje, es llamar a las cosas por su nombre, es no plantearse que la problemática de la mutilación genital femenina afecta a un sector, a un número determinado de países del África. Afecta al mundo, afecta al planeta, porque cada vez que una mujer en lugar donde sea está sometida a una mutilación genital, nos la están sometiendo a todas. Como cuando ocurre en México
Con el feminicidio nos están sometiendo a todas. Cuando ocurre en España con las muertas, 63 muertas el año pasado, 9 niños y 9 víctimas colaterales. Está ocurriendo a todos. Por lo tanto, lo que estoy proponiendo es una lucha universal. Es una lucha de todos y sobre todo de todas contra una situación que viene de siglos y siglos, porque no empezamos a luchar ahora. Las mujeres empezamos a luchar contra la discriminación, contra el segundo sexo, contra la situación de desigualdad hace 3 siglos. La Revolución Francesa marca el hito y a partir de ese entonces se lucha. Entonces este no es un problema de ciertos países de África, no es un problema de México, no es un problema de España, es un problema de un mundo androcéntrico, donde hay desigualdad, donde hay discriminación, donde hay una situación que no casa con la humanidad, con la especie humana. No hay siervos y servidoras. Hay seres humanos en el mundo con uno y otro sexo, que tenemos los mismos derechos humanos y que esto afecta a los derechos humanos, afecta de lleno a los derechos humanos. Mis hermanas de África son mis hermanas, y las mexicanas también, y las americanas igual, y las asiáticas lo mismo, porque no hay país en el mundo donde no exista discriminación ni donde no exista terrorismo de género, porque esto es terrorismo de género. Y entonces hay una cuestión muy importante antes de clausurar. Lo quiero decir, ya sé que no me tocaba a mí hacer esta historia, pero la hago. ¿Ah? Y como soy mayor, pues os aguantáis. No hay algo sumamente importante, el lenguaje. El lenguaje no puede atribuir a la mutilación genital femenina costumbres culturales. La barbarie no puede estar en la cultura y está en la cultura. Por tanto, no vale el lenguaje de esto es un problema cultural o esto es un problema de creencias religiosas. No, primero, se ha dicho claramente que no está en el Corán. En el Corán, yo no voy a deciros si está o no está. Si está, lo tendrán que quitar porque va contra todo principio religioso. La religión no puede permitir eso. Y si no está, son ellos también. Son los responsables del Corán, los que se tienen que poner en pie y luchar contra algo que denigra esa religión que tiene todos los respetos, cada uno puede creer en lo que quiera, pero yo, en quien creo, es en los seres humanos, en las mujeres y en los hombres, en la igualdad, en la discriminación, en la lucha por la razón, en la capacidad de aprender a pensar, en el no adoctrinamiento. Y quiero felicitar a UNAD, quiero felicitar a su presidenta de forma muy especial, porque UNAD sigue haciendo un trabajo encaminado a hacer una sociedad mejor, a facilitar la transformación de la sociedad. Y aprovechando que hay una política en la mesa, o si no es política me da igual, porque está en el ayuntamiento, aprovechando eso, tendré que decir que en democracia, fuera de democracia habrá que luchar por llegar a la democracia, pero en democracia
la estructura democrática es diferente. Aquí están los partidos, aquí están las organizaciones sociales y la intercomunicación tiene que ser absoluta si se quiere avanzar. Y si no se quiere avanzar y se olvida del tejido social organizado, entonces iremos de mal en peor. Y yo no estoy dispuesta a tirar la toalla, ni ahora, ni luego, ni nunca. Les digo que UNAD ha hecho un trabajo importante, que Julia ha trabajado lo suyo y hay que reconocerlo, pero no son Julia, no es la presidenta, no es la junta directiva, es todo el equipo, son todas las compañeras que hoy están por aquí, que no las veo, pero están. Están. Y que... Y que gracias a ellas se puede llevar adelante porque no escatiman esfuerzos, no escatiman tiempo y no escatiman convicción. Y sin más, después de decir que las organizaciones que componen la UNAD también están aquí hoy presentes con magníficas intervenciones, importantes intervenciones, vamos a dar por clausurada esto. Clausurar no quiere decir acabar, quiere decir empezar de nuevo otra vez. Gracias.